Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Fundamentos 2, que hemos venido llevando ya por algunas semanas. Y hoy toca hablar un tema que es sensible, voy a decirlo, que es sensible para mucha gente. Siempre, hermanos, hablar de dinero va a ser como, va a causar como escozor, va a causar como fricción, va a causar como opiniones divididas. Cada quien tiene su idea de cómo se debe manejar el dinero. Cada uno tiene su propia idea de cómo administrarlo, de cómo gastarlo. Pero hablar de dinero en el ambiente de la iglesia siempre ha generado polémica. Una de las preguntas con las cuales quisieron embaucar a nuestro Señor Jesús fue precisamente hablando de dinero. ¿Por qué? Porque es un tema que polariza a las personas y que aún en estos días polariza a la iglesia. Hay gente que dice no es posible que se exija, hay algunos que dicen que tendría que ser así, y créame, hay muchísimas opiniones al respecto, pero lo que nos debe a nosotros preocupar y ocupar es lo que dice la palabra de Dios acerca de dar y acerca de la generosidad. Y es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que le voy a pedir que antes de comenzar hagamos una pequeña oración y podamos empezar con el consejo de esta mañana. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar. Sabemos que ha sido y ha nacido en tu corazón hacerlo, y por ello es que nosotros obedecemos tu mandato, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar en este lugar y servirte en esta comunidad. Simplemente, Señor, en esta mañana nuestro corazón está agradecido por todo lo que tú, Señor, ya nos has dado con antelación, y traemos, Señor, a través de nuestros cantos, incluso a través de nuestros diezmos y ofrendas, nuestro agradecimiento, Señor, para ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Y bueno, sí, vamos a hablar de dinero. Y el pastor, tuvimos un conflicto de fechas y el pastor me hizo favor de a predicar la semana pasada y me dijo, no quiero cambiar el tema, quiero que hables tú. Y no se crea, también para mí de repente es complejo abordar el tema porque yo entiendo que puede ser sensible para mucha gente. Mire, hablar de dinero, hermanos, genera controversia debido a que el dinero o el tema del dinero es un tema sensible. Muchas personas incluso lo consideran como que es algo íntimo, o sea que es algo que no se le puede revelar a cualquiera. Al grado, hermanos, que conversar de dinero con algunas personas puede considerarse una invasión a la privacidad de ellas. Y esto se vuelve así, hermanos, debido a que los temas del dinero son asuntos del corazón. Jesús dijo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 21, dijo él, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios capítulo 9, dice que cada uno dé como propuso en ¿dónde? En su corazón. Entonces, por lo tanto, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro corazón está directamente ligado a nuestro deseo de dar y a la generosidad en nuestras vidas. No podemos separar estas dos cosas. Uno, para poder dar, necesariamente tiene que involucrar el corazón. Hermanos, debido a enseñanzas heréticas y manipuladas por hombres codiciosos de ganancias deshonestas, como lo explica Pablo en 1 de Timoteo 3, hablando de los requisitos de un pastor y estas personas deshonrando esto, es que la iglesia ha sido señalada de abusar, hermanos, de la fe y de la ignorancia de las personas. Pero esto, hermanos, de ninguna manera puede impedir que nosotros, bajo la luz de las Escrituras, hablemos de dar y de ser generosos. Yo sé todo el contexto que hay afuera, nosotros sabemos todas las malas experiencias que la gente ha tenido con respecto a este tema y cómo mucha gente ha abusado de ello.
pero no podemos a causa de esto simplemente dejar de hablar de ello, porque la palabra de Dios lo menciona en muchos pasajes, y es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, cómo la palabra de Dios habla y qué es lo que tiene la manera correcta en la que nosotros debemos dar y ser generosos, hermanos, con las personas. Desde el principio, hermanos, vemos ejemplos acerca de dar. Mire, en Génesis capítulo 4, vemos cómo Caín y Abel traen ofrendas, dice. Traen ofrendas a Dios de sus respectivos trabajos. Ellos traen de ese fruto, Caín del fruto de la tierra, Abel del fruto de sus ovejas, y traen ofrendas, dice, a Jehová. Eso es Génesis capítulo 4. En otras palabras, hermanos, ellos están dando a Dios de sus respectivos recursos. En aquel entonces ellos pues no contaban con dinero como a lo mejor hoy en nuestros días nosotros contamos, y de sus recursos, de lo que estaba a la mano de ellos es de lo que ellos traen una ofrenda al Señor en Génesis capítulo 4. Igualmente, hermanos, en Éxodo capítulo 25, el pueblo de Israel es invitado por Moisés a traer una ofrenda, fíjese, para la construcción del tabernáculo. Y hermanos, ya en el Nuevo Testamento, porque dice, hermano, pero es que usted está hablando puro de la ley, está hablando puro de antes. No, miren, el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, y yo creo que lo vamos a ver en nuestra serie próxima, este capítulo 4, muy, muy interesante. En Hechos capítulo 4, vemos el ejemplo de Bernabé, quien dice que tenía una propiedad y que vendiéndola trajo toda la ganancia, todo el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiero decir, hermano, con todo esto? Quiero que a usted le quede claro que dar y ser generosos es un aspecto totalmente bíblico. No, hermano, que si usted ya va a empezar a hablar de dinero, esto se va a empezar a contaminar y el espíritu se va a ir. Lo siento mucho. Lo siento mucho si usted piensa así. La verdad es que la Biblia habla muchísimo de este aspecto. Y es nuestro deber como una iglesia que confiamos en lo que la palabra de Dios dice, hablar de estos aspectos de la manera correcta. Y es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana, hermanos. Definitivamente, dar y ser generosos es un aspecto completamente bíblico. Ahora, hermanos, que ha quedado claro si debemos dar o no dar, ¿verdad? Ha quedado claro eso, ¿verdad? Que tenemos y somos convidados a dar. Respondamos las preguntas del tema, ¿no? ¿Cómo y cuánto dar? Porque a lo mejor esa es la pregunta a responder. Ok, ¿cómo tengo que dar y cuánto tengo que dar? Y para ellos, hermanos, a mí me encanta el pasaje de 2 de Corintios, así que le voy a pedir que vaya conmigo al capítulo, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 7 al 8. Mire, vamos a ir desmenuzando estos dos versículos para que podamos entender muchos aspectos que el apóstol Pablo considera a la hora de que nosotros damos. Damos ya sea para las personas, o damos para la iglesia, o damos para la obra y el reino de Dios. Mire, ya está conmigo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. La palabra del Señor dice así, mire, sígueme con su vista. Dice, cada uno dé, como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es lo que dicen estos versículos, y me gustaría ir resaltando poco a poco algunas partes que podemos leer en este pasaje. Primeramente, hermanos, el apóstol Pablo dice, cada uno dé. Y estas 3 palabritas tienen mucho que decirnos de manera personal. Ahorita no me voy a dirigir al grosso de la iglesia como comunidad, me voy a dirigir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Pablo dice, cada uno de. Él no dice, cada iglesia de. Él no dice, cada ministerio de. Él no dice, cada grupo dentro de la iglesia de. Él dice, cada uno de ustedes de. La forma en la que él está planteando esta oración ni siquiera es una forma
opcional. Y Pablo, en muchos sentidos, esta es la manera en la que se dirige a la iglesia que está escribiendo. Él no le da opciones a nadie. Él simple y sencillamente externa lo que Dios ha determinado para las personas, y esta oración es muy específica en ese sentido. Cada uno de. Hermanos, aunque en el conjunto la bendición se hace más grande para la persona que la recibe, para aquel que da, la singularidad es mandatoria. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Mire, voy a tratar de ponerlo en otras palabras. A lo mejor alguien puede decir, yo estoy cumpliendo con ello porque mi iglesia da y yo soy parte de la iglesia. Eso tiene algo de verdad, pero más bien está buscando justificar su apatía a la hora de dar. Porque nosotros podemos decir, no, mi iglesia ayuda a la comunidad, mi iglesia está aportando para esto y para aquello, pero tú singularmente estás obedeciendo el mandato de dar de manera particular. O tú dices, no, pues yo voy a la iglesia y eso es suficiente dar para la iglesia. No, hermano. La instrucción de Pablo aquí a la iglesia en Corinto es que cada uno dé. Como dicen afuera, no, nosotros no podemos andar quedando bien con sombrero ajeno si nosotros no somos parte integral de ese dar. Y va a decir, hermanos, está queriendo hacernos sentir mal. No, yo no los estoy queriendo hacer sentir mal. O sea, yo simplemente estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice y tratando de darle el sentido que tiene para cada uno de nosotros. Si yo, hermanos, yo dijera allá afuera, no, es que nosotros estamos ayudando, pero yo en mi vida he dado algo para la iglesia, pues eso no tiene un grado pequeño siquiera de integridad. Estamos siendo congruentes con lo que decimos. Lo está haciendo congruente lo que decimos con lo que hacemos. Y mire, cada uno es una oración que nos conmina a todos y cada uno de nosotros a dar, hermanos, en el entendido que todos tenemos, hermanos, todos tenemos la oportunidad de ser bendecidos a través de esta actividad. Mire, usted se va a dar cuenta cuando terminemos el día de hoy, que yo no voy a mencionar cantidades, hermano, porque el dar no tiene que ver con la cantidad. No tiene que ver con una cantidad específica, pero sí tiene que ver mucho con cuánto un corazón ha sido transformado por el Evangelio y cuán agradecido está este corazón por ello. Dar es una respuesta a eso, en gratitud a lo que ya hemos recibido, no a lo que vayamos a recibir en el futuro, hermano. Pero eso lo voy a ver más adelante, así que vamos un poco más adelante en el pasaje. A ver, otra de las frases que siempre que lo leo y siempre que lo repito, son cosas que se quedan en mi mente, en mi corazón. La siguiente frase en ese versículo dice, como propuso en su corazón. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, y es precisamente que dar no es algo que se da de manera, ¿cómo se puede decir? Inmediata. No es algo que, la palabra que quería usar era espontánea, hermano. No es algo que se da de manera espontánea. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros habremos de dar como hayamos propuesto en nuestro corazón. Así que esto exige que nosotros con anterioridad ya hayamos puesto algo, ya hayamos dispuesto de algo. No es como decir, voy a meter la mano aquí y lo que saque. Esa no es la intención detrás de esa frase. La intención detrás de esto es que cada uno de nosotros, con suficiente tiempo de antelación y llevando nuestro corazón a Dios, digamos, esto es lo que yo quiero dar desde mi corazón. Esto es lo que yo he dispuesto desde mitad de semana, desde la semana anterior a la mejor, para poderlo entregar a Dios. Hermanos, aquí retomamos la idea del principio. No daremos aquello, hermanos, que no hayamos primero destinado en nuestros corazones.
Es más, no daremos nada si nuestro amor hacia la causa es siquiera palpable. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que si nosotros no amamos la obra de Dios, no amamos la casa de Dios, si no amamos al pueblo de Dios, no habrá ninguna razón en nuestro corazón para poder dar. Y esto tiene que llevarnos a una revisión de nuestro corazón, de ver si realmente amamos a nuestros hermanos, si realmente amamos la obra de Dios y si realmente estamos dispuestos a dar algo. Y aquí no solamente es hablar de dinero, hermanos, es hablar del tiempo, es hablar de nuestros talentos, es hablar de todo aquello con lo que Dios nos ha dotado para servir a su iglesia. Pero ahorita estamos hablando de dinero. Es importante, créame, es igual de importante servir y dar a nuestros hermanos, a la iglesia, todo aquello con lo que Dios nos ha dotado. El dinero obviamente es muy útil, pero todo aquello con lo que Dios te ha dotado para poder servir y equipar y edificar al cuerpo de Cristo. Si nosotros empezamos a ser mezquinos, no solamente con el dinero, sino incluso con aquello que podemos hacer por otras personas, eso simplemente va generando más mezquindad, no va generando generosidad. Va generando en nuestro corazón un corazón tacaño, permítanme la expresión. Para dar, hermanos, es necesario involucrar el corazón sí o sí. Pero si el corazón, hermanos, no ha sido transformado, será muy difícil que nos despojemos de aquello que probablemente siga teniendo cautivo nuestro corazón. Y por eso le decía, hermanos, los asuntos del dinero son asuntos del corazón. Si nuestro corazón no ha sido transformado, si nuestro corazón no está siendo conforme al corazón de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos destinar ya sea algo monetario o cualquier tipo de recurso para la obra de Dios. Hermanos, hay cuestiones que pueden incluso estar evitando que propongamos en nuestro corazón y que puedan estar frenando nuestra generosidad. Y me gustaría darle un par de ejemplos de ello, hermano. Hay dos cosas que pudieran estar a lo mejor frenando eso, que nos están imposibilitando para dar de la manera que Dios dice que tenemos que dar. Porque no se trata de dar por obligación, hermanos. No se trata de dar incluso porque es un mandato o porque en la iglesia todos los domingos hablamos de dar. No. Se trata de dar de un corazón agradecido. Se trata de dar de algo que hemos dispuesto. Se trata de dar porque ya hemos recibido, no porque vamos a recibir. Y mire, una de las razones por las que a veces nuestra generosidad es frenada o no está siendo desarrollada es porque estamos amando el dinero más que a Dios. Hermanos, en 1 de Timoteo 6:10 dice lo siguiente: porque la raíz, dice el apóstol Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, este versículo es hasta cierto punto alarmante, porque nos está poniendo sobre aviso de que si en algún punto nuestro corazón se está desviando a amar el dinero, hay un peligro enorme para nuestra vida espiritual. Y dice aquí que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Esto quiere decir, hermanos, que hay personas que estaban en el camino de la fe y debido al amor al dinero fueron desviados. Dice que después fueron traspasados de muchos dolores. ¿Para cuántos de nosotros la obtención del dinero ha sido motivo de dolores? Pues ahora ya no tengo tiempo para mi familia, yo me la paso trabajando de sol a sol, de lunes a domingo, 24/7, y cuando te das cuenta, pues tu familia ya no te conoce. Y cuando ya te das cuenta, tienes una orden ahí que dice, ya no quiero estar contigo. Y entonces todo por lo que según tú habías trabajado, pues se ha ido a la basura. Y entonces te das cuenta
que el amor al dinero lo único que generó fue el dolor más grande en tu vida. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que no trabajemos, hermanos. El apóstol Pablo es claro en la carta a los tesalonicenses que tenemos que trabajar. Pero cuando la motivación por la cual lo estamos haciendo es obtener más dinero y nuestro corazón se está inclinando a amar el dinero más que a Dios, más que a la familia, más que a las verdaderas cosas importantes, corremos un grave peligro, hermanos. En sí, hermanos, el apóstol Pablo no dice que el dinero sea malo. ¿Ok? ¿Eso está claro? O sea, que si Dios le ha permitido a usted tener o administrar dinero en grandes cantidades, gloria a Dios, eso no es malo. Pero sí es enfático el apóstol Pablo en decir que el amor al dinero es el principio de todos los problemas. Otra versión, mire, de este pasaje dice que todos los males comienzan cuando solo se piensa en dinero. Y es que, hermanos, cuando uno empieza a amar algo, uno empieza a pensar solamente en eso. Y a lo mejor lo voy a suavizar un poco aquí. Mire, usted recordará cuando usted conoció a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Y empezó a enamorarse de su esposo o de su esposa. ¿Qué hacía? Todo el día pensaba en él, todo el día pensaba en ella, ¿verdad? Es normal. ¿Por qué? Porque hay un amor natural hacia esa persona. Pues muy similar pasa con el dinero. El problema es que, como dice Pablo, el amor al dinero o solamente estar pensando en dinero es la raíz de muchos de nuestros problemas. Ya sea porque no lo tenemos y ansiamos tenerlo, o porque tenemos demasiado y no queremos perderlo. Pero ya eso está abrumando nuestra cabeza y nuestro corazón. Hermanos, así que ligar o enraizar, así como solo pensar en el dinero, habrá llevado, hermanos, ya nuestro corazón lejos de Dios. En el momento en que todo en nuestra vida gira alrededor del dinero, todas nuestras conversaciones, todas nuestras metas, todo gira alrededor, todo nuestro propósito gira alrededor del dinero, estamos cada vez más alejándonos de Dios. Hermanos, amar a algo más que a Dios implica involucrar, como lo dijimos al principio, hermanos, el corazón. Y la raíz de todos nuestros problemas tiene que ver con amar otras cosas más que a Dios. Mire, en versículos anteriores de este mismo capítulo de 1 de Timoteo, el versículo 6 particularmente dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído, dice el apóstol Pablo, es 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podremos sacar. Así que, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pensar a veces, hermanos, en la obtención del dinero, más allá de lo que Dios ha permitido o nos ha dejado manejar, lo único que va a hacer es desviar nuestra atención y nuestro agradecimiento de las cosas ya provistas por Dios. Amar el dinero, hermanos, al grado de perder de vista lo verdaderamente importante, puede llevarnos, hermanos, a no valorar el sustento y abrigo que Dios ha provisto para nosotros y para nuestras familias. A veces un poco por molestar a mis hijos cuando no se quieren comer la comida. Yo les digo que hay niños en otras partes que no tienen que comer. Y ellos dicen, ya vas a empezar otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Cuando todo en nuestra vida gira alrededor del dinero, nosotros perdemos de vista que Dios ha provisto para nosotros abrigo y sustento. Y somos incapaces de darle gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente está girando en torno a cómo conseguir más dinero. ¿Cómo puedo conseguir más? ¿Qué puedo hacer? Y se nos olvida, hermanos, dar gracias a Dios por lo que Él ya ha provisto. Hermanos, mire, la segunda razón por la que a veces nuestra generosidad es frenada es porque estamos confiando en el dinero en lugar de confiar en Dios. Y sí, mire, el dinero es necesario para muchas cosas, yo no voy a negar eso. Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza, toda nuestra confianza en algo tan inestable como lo es el dinero o la economía.
En ese mismo capítulo 6, hermanos, de Primera de Timoteo, Pablo expresa lo siguiente en el versículo 17. Dice él, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan, dice él, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El apóstol Pablo era un economista adelantado a su época, porque hoy podemos ver cómo las grandes economías de un momento a otro han colapsado y cómo las personas que eran inmensamente ricas en cuestión de segundos se han vuelto pobres y han quedado en bancarrota y han visto su vida totalmente destruida. ¿Por qué, hermano? Porque pusieron su confianza en el dinero, algo que es tan volátil. Los mercados alrededor del mundo, hermanos, un día están estables y al otro día pueden estar patas para arriba. No hay ninguna certeza de que el dinero pueda brindarnos confianza y estabilidad. Y es la invitación del apóstol Pablo a la gente. Dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice él, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren, hermanos, yo creo que es hasta ilógico que nosotros estemos frustrados, que estemos sin tener paz en nuestro corazón, incapaces de disfrutar, como dice aquí, las cosas que Dios ya nos dio en abundancia para disfrutarlas, por el hecho de anhelar aquello que a lo mejor Dios simplemente en su plan no tiene destinado darnos a ninguno de nosotros. Estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar aquello que Dios ya nos ha dado abundantemente por un sueño guajiro de un día estar sentado en un bote allá en el mar Mediterráneo. Y a lo mejor eso jamás va a pasar y usted está frustrado porque no puede estar ahí. La estabilidad financiera, hermano, muchas veces nos lleva a navegar en aguas temporalmente. Y ponga atención aquí, temporalmente calmas, que pueden engañarnos haciéndonos pensar que el dinero es el que está proveyendo esa bonanza y no Dios. En el momento en que nosotros trasladamos toda nuestra confianza a algo tan incierto como lo es el dinero, lo único, hermano, que estamos haciendo es dirigir nuestra vida a un precipicio del cual tarde o temprano, hermanos, vamos a caer súbita y estrepitosamente. Sí, a lo mejor usted ahorita está muy tranquilo, a lo mejor yo ahorita estoy muy tranquilo, pero si nuestra confianza está precisamente en eso, en mi sueldo de cada semana, en mi cuenta bancaria, en mis ahorros para el retiro, cuidado. Cuidado porque nos podemos llevar la sorpresa de nuestra vida. Si nosotros no estamos confiando plenamente en Dios y hemos trasladado nuestra confianza hacia el inestable dinero, en cualquier momento nos vamos a dar cuenta que el bote sobre el que andamos se está hundiendo. De repente yo me imaginaba un río largo y calmo en el que va uno, pero que a unos cuantos metros está la cascada. Y todo pareciera bien hasta que de repente, simplemente sin ninguna advertencia, caemos desde una altitud en la cual es probable que ya no salgamos de ahí. Hermanos, poner nuestra confianza en el dinero es algo sumamente peligroso. El único que es digno de poner, en el que podemos poner nuestra confianza, dice el apóstol Pablo, es en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, poner nuestra confianza en el dinero es idolatrar el dinero. Bob Kauflin en su libro Nuestra adoración importa, hablando precisamente de los ídolos, dice que los ídolos no tienen poder para ayudarnos y que solamente nos esclavizan y que en algún punto, tarde o temprano, terminarán avergonzándonos. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestro amor en el dinero, quiere decir que estamos idolatrando eso. Y el dinero, como todos los ídolos, en algún punto va a terminar esclavizándonos y va a terminar avergonzándonos. Porque créame, para todas aquellas personas que han pasado por un desastre económico fuerte, podrán asentir o podremos habernos dado cuenta cómo de haber estado en lo más alto, ahora no hay manera ni de cómo salir a la calle. ¿Por qué? Porque toda nuestra confianza
Toda nuestra identidad estaba puesta en el dinero. Y como lo menciona Bob Kauflin, todo ídolo terminará avergonzándonos. Poner nuestra confianza en el dinero, hermanos, tarde o temprano terminará causándonos más vergüenza que paz en nuestro corazón. Amar y confiar en el dinero, hermanos, es la fórmula perfecta para no solamente apartarnos de Dios, sino para frenar, hermanos, nuestra generosidad. Porque aquella persona que no reconoce que todo proviene de Dios y que Él es digno de ser amado por ello, jamás, hermanos, jamás podrá dar ni proponer nada en su corazón en agradecimiento a la provisión de Dios. Lo que quiero, hermanos, que entienda con todo esto es que si nosotros, ya sea de manera sutil, o sea, no estoy diciendo que sea de manera consciente, a veces estas cosas juegan de manera muy sutil con nuestras mentes y nuestros corazones. Nos está llevando a ese punto que este momento sea un momento de alerta para usted. Que el dinero no sea algo en lo que usted confía y que no sea algo que usted ama por encima de Dios. Mire, continuemos con lo que estábamos leyendo en 2 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo dice que no demos por tristeza o por necesidad. Y eso me llama mucho la atención porque a veces para muchos de nosotros puede ser muy difícil pues despojarnos de lo que nos ha costado, de lo que hemos trabajado, ¿no? Durante varios días, varias horas. Entiendo que para muchos de ustedes el trabajo es un trabajo que se exige físicamente y que les ha costado literalmente sudor y fuerza poder ganar ese dinero. Pero dice que no demos por tristeza o por necesidad. Mire, a veces nosotros cuando venimos y damos, venimos con este pensamiento en nuestras mentes. Si yo le doy a Dios, Dios me va a dar. Y eso puede ser cierto, ¿no? En algún punto. No voy a decir que es una herejía. No lo es. Pero creo que bajo las condiciones que nosotros queremos manejarlo, no es precisamente como la Biblia lo expresa. El intercambio, hermanos, el intercambio jamás tendrá parte con la generosidad. O sea, esperar nosotros recibir algo a cambio de Dios o de las personas, jamás mostrará en nuestra vida el carácter piadoso y generoso que Dios exige. Así que si usted viene aquí diciendo, bueno, yo le voy a dar 100 pesos a Dios porque Él me va a dar 1000, esa no es la actitud. Eso no es la disposición del corazón que debemos tener para dar. Si usted dice, bueno, voy a hacer esto por estas personas porque el día de mañana me lo van a regresar, eso no es ser generoso, hermanos, eso es ser interesado. Si usted, mire, por ahí escuché a alguien decir esto. No prestes aquello que no estés dispuesto a dar. Y la palabra de Dios dice que el que presta al pobre a Jehová presta. Así es. Entonces, en ningún momento hay ninguna razón para pensar que nuestra generosidad nos va a retribuir en algo, al menos materialmente. Por eso, hermanos, el intercambio jamás tendrá parte con la generosidad. Dar con la idea de recibir algo a cambio, lo único que muestra, hermanos, es que lejos de estar agradecidos y gozosos por practicar esto, nosotros no hemos entendido que Dios ya nos ha dado todas las cosas y todas las bendiciones espirituales en la persona de Cristo, según lo expresa Efesios capítulo 1, versículo 3, hermanos. Dar, y póngame atención aquí, hermanos, dar es solo el reflejo de vivir gozosamente las bendiciones en Cristo, plenamente conscientes de que no damos para recibir algo, sino en agradecimiento por aquello que Dios ya nos ha dado en Cristo, hermanos. Vaya pues, hermanos, nosotros no estamos dando porque estamos esperando que Dios nos regrese más dinero, o nos regrese más salud, o nos regrese lo que sea que usted quiera. Estamos dando porque estamos agradecidos
por lo que Él ya hizo previamente por nosotros, por lo que Él nos entregó en la persona de Cristo. Y si nosotros estamos en Él, tenemos todo, hermano, lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Dice el apóstol Pablo más adelante, porque Dios ama al dador alegre. Yo no sé cómo pasa usted cuando es el tiempo de la ofrenda. Normalmente yo estoy allá y casi paso al último, entonces ya veo a todo el mundo de espaldas, pero no alcanzo a ver su rostro. Pero a lo mejor sería bueno preguntarnos, oye, cuando yo paso y dejo mi ofrenda, o cuando yo paso y dejo mi diezmo, o lo que sea, o la manera en la que usted practique la generosidad. O sea, ¿cuál es mi expresión? ¿Qué es lo que genera en mí esos minutos en el que vamos y venimos? ¿Cómo pasamos al frente a entregar eso? ¿Lo hacemos de manera alegre? ¿O vamos tratando de tardar lo más posible para dejarlo ahí? ¿Vamos angustiados porque probablemente eso nos falte en la semana? ¿O vamos alegres y confiados porque Dios nos ha dado lo suficiente? Agradamos a Dios al dar de manera alegre y generosa, ya que Él mismo nos da de manera generosa y alegre, hermanos, todas sus bendiciones y misericordias. Por tanto, hermanos, dar de esta forma refleja esta característica restaurada, ya que, mira, hermanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, aún, hermanos, en ese sentido, según Génesis capítulo 1, versículo 26. Y fíjese, en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios nos está dejándonos ver su generosidad, que Él no retiene su bendición debido a la condición humana. Porque si somos honestos, hermanos, ninguno de nosotros merece ninguna de las bendiciones ni ninguna de las misericordias de Dios. Pero ser generosos implica eso, dar de manera abundante aquello que a lo mejor incluso las personas no merecen. Y Dios es el mejor ejemplo de ellos. Él no retiene su bendición debido a la condición humana, hermanos. Por lo tanto, nuestra generosidad no puede verse condicionada o no puede verse afectada debido a la calidad o debido a la cualidad de las personas. Nuestra generosidad debe obedecer a la imitación del ejemplo de Dios inmensamente generoso al que servimos. Nosotros no podemos decir, ay, pues no, a aquel no le voy a dar porque se portó muy mal. O a aquel no le voy a dar porque ni siquiera lo conozco. No, hermanos. La generosidad no tiene como esa dualidad, no tiene como esa selectividad. O sea, uno es generoso y si nosotros vamos a ser generosos de acuerdo al carácter de Dios, no puede condicionarnos la calidad o la cualidad de las personas nuestra generosidad. Dios es generoso con todos y cada uno de nosotros. Y siguiendo ese ejemplo es que nosotros damos y somos generosos con las demás personas. Dice al final, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dice él, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Mire, la parte que más me llama la atención de ese versículo es la parte que dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y esto como que pone una medida, hermano. El apóstol Pablo no dice que no tengamos o que tengamos poco, y tampoco dice que tenemos abundantemente o que tengamos excesivamente u ostentosamente. Él dice teniendo todo lo suficiente. Una medida que debe ser capaz de satisfacer las necesidades básicas de cada uno de nosotros, hermano. Cuando él dice lo suficiente, hermano, lo que me hace pensar es que la cuestión de dar ni siquiera, hermanos, tiene que ver
con cantidades. Porque hablar de cantidades podría ponernos en un panorama difícil de explicar. Porque lo que para una persona es poco, para otra persona puede ser mucho y viceversa, hermanos. Y el ejemplo está en la ofrenda de la viuda. Porque Jesús dice que llegó alguien y dio de lo que le sobraba. Es muy probable, hermanos, que lo que dio esa persona era muchísimas veces más lo que había dado la viuda. Pero dice el Señor Jesús, de cierto les digo que ella dio más, porque dio ¿qué? Todo, dijo, de lo que tenía. No es una cuestión de cantidad. Volvemos al principio, hermanos. Esto es una cuestión del corazón. Y es que tenemos, hermanos, la idea errónea de que cuando tengamos más, estaremos listos para dar y daremos sin reservas. Le tengo noticias, hermano. Eso no es verdad. Si usted ahorita, que tiene poco o que gana poco o lo que sea, es incapaz de dar, cuando usted tenga más, esa condición no va a cambiar. Porque no se trata, hermanos, de las cantidades que tenemos. Se trata de la disposición y el agradecimiento en nuestro corazón. Ya que, hermanos, el corazón mezquino será mezquino con 1 peso o con 1,000,000 de pesos. El corazón de esa persona no ha sido transformado y regenerado en la carencia y en la escasez. Así que será capaz de dar en la riqueza y en la abundancia. Ya que la única diferencia, hermanos, entre las personas que no dan porque no tienen y las personas que no dan porque tienen mucho, es que la amargura que tenían antes cuando no tenían, ahora se ha transformado en miedo de no perder lo que han reunido. Y ninguna de estas cosas, hermano, ni la frustración por no tener, ni el miedo a no perder, son ayuda para la generosidad de cualquier persona. Hermanos, el corazón que ama y ha puesto su confianza en el dinero será incapaz de ser generoso. Cuando dar, hermanos, y ser generosos caracterizan al hombre y a la mujer piadosos, no habrá ninguna necesidad personal de mostrar estos actos generosos. Hermanos, estamos en una sociedad con todo esto de redes sociales y todo eso, que parece que estamos buscando cualquier oportunidad, no para dar, sino para mostrar lo que hemos dado. Mire, hermanos, Mateo 6, capítulo 6, versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y mire, a lo mejor esto que nos queda más claro en la traducción al lenguaje actual dice, cuando alguno de ustedes, dice, ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Oh, pero parece que nos está quemando el teléfono para poder decir que ayudamos al señor del supermercado. Porque así hayamos dado 4 pesos nomás, no, tenemos que ponerlo en nuestras redes sociales para que vean que somos generosos, para que vean que nosotros sí damos. Eso es puro orgullo. Eso es puro querer llevarnos gloria que a nosotros nos pertenece. En una conversación que teníamos en un grupo en donde estamos leyendo un libro, comentábamos que hay cosas que como personas nos ayudan y es dar ánimo y es orar unos por otros, pero recibir gloria, lejos de ayudarnos, lo único que nos hace es daño. Y es precisamente a veces lo que buscamos con esto. Hoy incluso se comercializa con la generosidad. Y aquellas personas que dicen ser generosos, se contradicen en el momento en que expones esa generosidad. Porque la palabra de Dios dice, cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Porque la persona que lo tiene que saber, la única persona que debe llevarse la gloria a través de eso, ya lo sabe, hermanos. Créanme, yo no estoy diciendo que las cosas que Dios ha hecho no tengamos que publicarlas y comentarlas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado cuál es el motivo, la motivación que hay en nuestro corazón para hacer esas cosas. Y qué es lo que esperamos recibir de ello.
Para finalizar, hermanos, me gustaría regresar al pasaje de Éxodo capítulo 25 y por favor acompáñenme a Éxodo capítulo 25. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y me gustaría, hermanos, resaltar algunos puntos que estoy seguro nos dejarán una perspectiva mucho más clara en cuanto a la oportunidad que tenemos de dar generosamente para nuestra iglesia. Ya está en Éxodo capítulo 25. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Miren, hermanos, yo no quería tomar sobre todo un pasaje del Antiguo Testamento porque yo sé que eso para los teólogos pudiera causar conflicto. Pero la razón por la cual yo estoy tomando este pasaje de Éxodo 25 es porque dentro de la idea de 2 Corintios capítulo 9 hay cosas que son comunes. Primeramente, hermanos, dice el versículo 1 que Jehová habló a Moisés diciendo. Miren, hermanos, en ese pasaje de Éxodo capítulo 25, si usted lo lee completo, se va a dar cuenta que es básicamente la recaudación de fondos para construir el tabernáculo. Y en este pasaje podemos ver la construcción de él y podemos ver, hermanos, claramente que no es una iniciativa de Moisés. La creación del tabernáculo no fue algo que se le ocurrió a Moisés y dijo, ahora quiero construir un tabernáculo aquí en el desierto. No. Hermanos, la construcción del tabernáculo fue una iniciativa de Dios. Porque dice el versículo 1 que Jehová habló a Moisés diciendo. Es por ello que Dios se lo comunica a Moisés, hermanos, querida iglesia, hermanos que estamos hoy aquí. Cada cosa, cada proyecto o cada iniciativa, hermanos, que nosotros promovemos en la iglesia, créanme, no son ideas propias. No son con el fin de engrandecer nuestro nombre o el nombre del pastor Abraham, es más, ni siquiera el nombre de la iglesia. Lo que buscamos más bien con ellos, hermanos, es que el reino de Dios se expanda. Y engrandecer su nombre, asegurándonos, hermanos, porque créanme, cuando nosotros llegamos aquí con ustedes y nosotros les decimos algo, no crea que fue que ayer se nos ocurrió y vinimos. Esto ya fue conversado, esto ya fue orado, esto ya fue una y otra vez analizado, para quitar de nuestro corazón cualquier dejo de orgullo, cualquier dejo de querer llevarnos gloria a nosotros mismos. Nosotros no pretendemos ello. Y por eso es que cada una de las iniciativas que usted está viendo aquí en la iglesia fueron cosas que se pesaron una y otra vez para estar seguros de que era algo que Dios quería hacer en este lugar. Hermanos, si los motivos y las razones por las cuales estamos haciendo esto están conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, está claro que nuestro deber, hermanos, como personas que predicamos aquí, como el pastor, como el hermano Adrián, como el hermano Roberto, está claro que nuestro deber es y será el mismo que fue para Moisés, que es comunicar fielmente el mensaje de Dios para la iglesia. Después dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Y por qué tengo que dar? Pues porque Dios lo dice, porque es bíblico y porque si nosotros pretendemos ser cristianos piadosos, la generosidad debe ser algo que nos caracterice. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El mensaje, hermanos, es claro en esta frase. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que aporte una ofrenda para mí, no para Moisés, no para los líderes del pueblo, no para los líderes de la iglesia, para mí. Hermanos, yo sé que este es un mensaje para todos los que estamos aquí hoy. Este es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Pero espero que también traiga paz y descanso a tu corazón.
sabiendo que Dios es quien requiere esto a cada uno de nosotros y no tú. Y a lo mejor esto es algo que usted necesita escuchar. No es el pastor pidiendo dinero y no soy yo pidiendo dinero, ni para nuestras casas ni para nuestras familias. Al final, si Dios tiene planeado algo, nuestro deber es únicamente obedecer el mandato de Dios. Y si usted ha puesto atención a todo lo que yo he dicho, se dará cuenta que hay unas condiciones bajo las cuales nosotros podemos dar, porque sabe una cosa, ni siquiera podemos dar como nosotros queramos. Dios ha establecido una forma en la cual podemos dar, ser generosos y que eso sea aceptado como una ofrenda grata a nuestro Dios. Y es lo que dice a continuación, hermanos. De todo varón, dice, que la diere de su voluntad, que la diere de su corazón. Dice, entonces tomaréis ofrenda. Cuando yo leía esto, hermanos, mire, dije, incluso dándole a Dios, yo estoy en un segundo plano. Porque Él ha impuesto la manera en cómo se debe ser adorado. Nosotros no podemos adorarle como queramos. Hay una manera estipulada. Pero también no podemos darle como nosotros queramos. Él ha estipulado la manera en cómo habrá de hacerse eso. Hay una condición, hermanos, para dar a Dios. Hay una condición para dar para su obra. Hay una condición para que nuestra ofrenda sea tomada y sea aceptada. Y esta es, hermanos, que sea de nuestra voluntad y de nuestro corazón. Yo no pretendo con esto, hermanos, manipularles en ninguna manera. Y creo que a lo largo del tiempo, esta iglesia ha dado testimonio de ello. Nosotros no somos una iglesia que estamos pidiendo cada semana o que estamos pactando o que estamos todas esas cosas. Pero definitivamente, hermanos, bíblicamente es algo que nosotros tenemos que practicar, dar y ser generosos. Querida iglesia, ni siquiera podemos dar a nuestra manera o ser generosos a nuestra manera. Dios ha determinado que si hemos de dar ofrenda para Él y su obra, esta tiene que ser por voluntad nuestra y de nuestro corazón. Y esta es la razón por la cual, hermanos, este pasaje es tan relevante para nosotros en nuestros días. Un pasaje que fue escrito hace muchísimos años y que muchos años después el apóstol Pablo parece que toma esta base y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Diciendo, ¿quieres darle a Dios? ¿Tienes que darle a Dios? Estas son las condiciones. Las mismas condiciones que estableció Dios a través de Moisés para recibir la ofrenda del pueblo para el tabernáculo. Dijo, que lo hagan voluntariamente y que lo hagan de su corazón. Es el mismo concepto del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Hermanos, Dios nos guarde. El día que nosotros o el pastor obliguemos o manipulemos el corazón de cada uno de ustedes para que ustedes den. Tanto en el pasaje, hermanos, de Éxodo capítulo 25 como en el de 2 Corintios hay una cosa en común. Y esto es dar conforme a lo que voluntariamente hemos dispuesto en nuestro corazón. Aquí no estamos obligando absolutamente a nadie a dar nada, pero sí estamos invitándole a que usted sea partícipe de la bendición de dar. A cumplir con el consejo del apóstol Pablo en 2 Corintios y a retomar la práctica del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 25, donde Dios establece la manera correcta en la que podemos dar. Querida iglesia, estamos ante la oportunidad de ser parte de la obra de Dios, ahora en el sentido económico.
Lo hemos hecho ya en muchas formas, hermano. Hemos sido parte de la obra de Dios en muchas maneras. Pero esta vez, hermanos, estamos ante la oportunidad imperdible de poner en práctica nuestra generosidad, aportando para aquello que Dios ha puesto en el corazón del pastor y que ha sido comunicado a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, no perdamos de vista esto. Hagámoslo de la siguiente forma, disponiendo nuestro corazón para dar voluntariamente, hermanos, en agradecimiento por todo aquello con lo que Dios ya nos ha bendecido de antemano en la persona de Cristo. Casi le puedo decir, hermano, y a lo mejor no sería lo más apropiado para fines de recaudar fondos, ¿verdad? Si usted no viene alegre, si usted no lo ha propuesto en su corazón, es más, si no hay paz en su corazón con lo que usted va a dar, mejor no lo dé. Y yo sé que me estoy arriesgando a que a lo mejor los fondos se vayan abajo. Pero nuestro deseo es que usted experimente, hermanos, la bendición que es dar. Y más, dar para aquello que ha nacido en el corazón de Dios y que Él ha provisto para ello. No sabemos si lo ha provisto para que esté esto en 2 semanas o en 3 semanas, o ha provisto para que esté dentro de 10 años, eso no lo sabemos, pero Él ha provisto. Y nosotros tenemos esa oportunidad, hermanos, de ser parte económicamente de lo que Dios nos ha dado. Y por eso es que nosotros no ponemos cantidades, porque al final, de acuerdo a cómo hayamos sido prosperados, dice también el apóstol Pablo, podamos entregar alegre, de manera voluntaria, con un corazón agradecido, poco de lo mucho que Dios nos ha dado.